Ya. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a hablar sobre el instrumento de medición de la presión. Los integrantes son Héctor Maturana, Álvaro Aravena, Nicolás Montesino y Juan Rojo. ¿Qué es presión? La presión es una fuerza aplicada sobre una superficie o distribuida sobre ella. Presión es fuerza igual a. Tipos de presión. Está la presión absoluta, presión atmosférica, presión manómetrica y presión de vacío. Hola, bueno, yo le voy a explicar los tipos de presión. Le voy a explicar la presión absoluta. Es la presión de un fluido que medida con referencia al vacío perfecto o cero absoluto. Este término se creó debido a que la presión atmosférica varía con la altitud y muchas veces los diseños se hacen en otros países, diferentes altitudes sobre el nivel del mar, por lo que un término absoluto unifica criterios. Ahora le voy a explicar la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera de la Tierra. Se mide normalmente por medio de un barómetro, a nivel de mar o en alturas próximas a este. El valor de las presiones cercano a este es 14,7 libras por pulgadas al cuadrado, disminuyendo este valor con la altitud. Ahora le voy a explicar la presión manométrica. Es la presión superior a la atmosférica, que se mide por medio de un elemento que define la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica que existe. El valor absoluto de la presión atmosférica que existe puede obtenerse adicionando un valor real a la presión atmosférica a la lectura del manómetro. Ahora voy a explicar la presión de vacío. Es la presión menor que la presión atmosférica. Su valor está comprendido entre el cero absoluto y el valor de la presión atmosférica. La presión de vacío se puede medir con el bacómetro. Bueno, yo les voy a hablar sobre los instrumentos, los tipos de instrumentos. Un barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso por unidad de superficie ejercida por la atmósfera. El manómetro es un instrumento de medición que sirve para medir la presión de fluido en contenido cerrado, en recipiente cerrado. El tubo de Pitot, inventado por el ingeniero y físico francés Henri Pitot, sirve para calcular la presión total, también llamada presión de estancamiento, presión remanente o presión de remanso, suma de la presión estática y de la presión dinámica. El anemómetro es un aparato meteorológico que se usa para la predicción del tiempo y específicamente para medir la velocidad del viento. No siempre son exactos, a no ser que sea un manómetro digital. Bueno, hola, soy Álvaro Aravena y les vamos a demostrar el experimento con este manómetro casero. Bueno, voy a explicar un poco en términos más sencillos cómo funciona esto. Tenemos un globo con aire que está adherido a esta bombilla con otra bombilla al lado que baja hacia el interior del agua. Lo que pasa acá es que el aire, todo el aire que está en el globo, va a bajar hacia el espacio que queda en la botella. Ese aire va a ocupar espacio en la botella, por ende tiene que salir el agua. Porque la cantidad de aire, la cantidad de agua que salga va a ser la cantidad de aire que va a entrar hacia la botella. Vamos a hacer el experimento. Si ven bien, el aire va bajando y va saliendo todo el agua que va a corresponder en sí a todo el aire que va a entrar a la botella. A ver.
sobre todo. Sí. Bueno, las unidades más frecuentes perdón, ahí. Las unidades más frecuentes para medir la presión son los newton partidos por metro al cuadrado y la libra por pulgada al cuadrado, que se muestra en esta ecuación. Newton por metro al cuadrado y este era libra por pulgada al cuadrado. Y eso sería nuestra exposición. Gracias. Gracias.